Hola, bienvenida y bienvenido al podcast de Gas Renovable, concretamente al episodio número 33. Hoy vamos a conversar con Darío Pérez Navarro, responsable nacional de Naturmed, que desarrolla proyectos de biometano y lo hace desde una visión ambiental, técnica y socialmente responsable. En España aún existe mucha desinformación y desconocimiento sobre estas instalaciones, pese a que cuentan con un fuerte respaldo europeo. A comienzos de 2025 se registraron 1.678 plantas de biometano operativas en Europa. Con Darío vamos a profundizar en tres cuestiones clave. ¿Qué es realmente una planta de biometano? ¿Qué beneficios aporta al territorio? ¿Y cómo debe trabajarse la aceptación social para que las comunidades estén informadas e integradas en el desarrollo de los proyectos? Bienvenido al podcast de Gas Renovable, Darío, y muchas gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros. Hola Yolanda, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Pues Darío, si quieres empezamos por algo así un poquito como más sencillito y trivial, ¿vale? Para ir calentando motores. Cuéntanos algo sobre Naturmed, ya sabemos a lo que os dedicáis, lógicamente, por eso estáis aquí, pero bueno, cuéntanos un poquito, define un poquito la empresa y el puesto que ocupas en ella, ¿vale? Para contextualizar a la gente y a los oyentes que no os conozcan. Pues mira, Yolanda, mi nombre, como decías, es Darío Pérez. Yo soy responsable a nivel nacional de lo que es Naturmed, que es una empresa con matriz con origen en Vitoria, Vasca, y que lo que hacemos básicamente es una dedicación pura a lo que es la promoción, la construcción y posterior operación de plantas de biometano en el territorio nacional. Básicamente, bueno, es un trabajo que venimos haciendo ya desde hace unos años y donde pues contamos con una experiencia en Soria que nos ha permitido pues saber muy bien y aprender muchas cosas acerca del biometano y cómo mejorarlas y perfeccionarlas. Eso es básicamente lo que hacemos en la empresa. Somos un grupo además relativamente pequeño de ingenieros con un soporte pues muy fuerte hacia dos, diría, cuestiones fundamentales. La primera es la I+D. La empresa cuenta con un departamento de I+D potente con instalaciones que nos permiten analizar muy bien pues, los distintos tipos de materias primas que utilizamos en las plantas y cómo es el proceso de digestión anaerobia. Y por otro lado, pues la pura excelencia tecnológica. Nos hemos dado cuenta, o por lo menos así lo hemos sentido, que en España era necesario o que es necesario el acudir a tecnólogos europeos para contar con esa excelencia tecnológica. Al final, el biometano es una tecnología que existe desde hace décadas y el biogás, me atrevo a decir, yo creo que ya cuenta con casi un siglo y en ese sentido, pues lo que estamos intentando es encontrar a los mejores especialistas en la materia. Y para ello, pues ya te digo, lo que hemos hecho ha sido irnos a Europa y contratar una empresa alemana que es el tecnólogo que nos está ayudando a desarrollar los diseños y a llevarlos a cabo. ¿Y cuáles son los principales hitos que podrías compartir con nosotros que Naturmed ha alcanzado este año, ¿vale? En esta línea que nos comentas. ¿Y qué objetivos os habéis marcado para los próximos, pues, para el 2026 o incluso bianual 2027? Ya. Bueno, a ver, en general, los principales hitos se centran en construcción en dos proyectos. Eso, o sea, teniendo en cuenta un proceso de estas características a nivel de permisos, o sea, todas nuestras plantas van bajo la perspectiva de lo que se denomina una autorización ambiental integrada. Esta es la figura del ordenamiento jurídico español con mayor nivel de garantías para la sociedad. Básicamente, un proyecto de estas características puede estar revisado por más de, me atreveré a decir, no sé, 20, 30 técnicos especialistas en distintas áreas, ¿no? Aquí los proyectos están muy revisados, los proyectos de ingeniería, pues están revisados, como te digo, pues a lo mejor por técnicos desde reservas naturales y áreas protegidas, pasando por atmósfera, aguas, la confederación, ruido, desarrollo industrial, avifauna, en fin,
hay un sinfín de especialistas que revisan estos proyectos y cómo se desarrollan en cada uno de los territorios. Normalmente, pues, esto es una competencia que está transferida a las distintas comunidades autónomas. Entonces, esto es un proceso, pues que, si bien la normativa dice que se tiene que desarrollar en meses, nosotros, nuestra experiencia en todos los proyectos que desarrollamos, pues no nos quedamos en menos de 2 años de tramitación, desde lo que es a nivel autonómico, local y a veces incluso nacional, porque hay veces que por lo que sea, pues puede haber alguna competencia, por ejemplo, en materia de aguas, que está transferida a lo que son las confederaciones hidrográficas, que son de ámbito nacional. Entonces, dentro un poco de eso, es un proceso muy largo. Con lo cual, alcanzar los hitos de construcción de esos dos proyectos, pues te puedes imaginar que en la empresa lo celebramos por todo lo alto porque es un esfuerzo de un equipo grande en todas las materias, ¿no? Entonces, eso es algo que, desde luego, es un granito. Asociado a ello, Yolanda, una de las cosas que se hacen es pues todo lo que es la financiación. Financiar un proyecto de estas características no es una cosa sencilla, es una cosa muy complicada que lleva normalmente parejo dos grandes hitos también, o subhitos, podríamos decir. El primero es el cierre de lo que denominamos un contrato de venta de gas. Estas plantas normalmente necesitan para funcionar contratos de largo recorrido que den seguridad normalmente a los financiadores de que vas a ser capaz de repagar la deuda. Y para ello se hace lo que se denomina un BPA, ¿no? Un contrato de venta de gas a largo plazo. En nuestro caso son contratos que tienen una duración de 10 años. Estos contratos de venta de gas pues llevan parejo una negociación muy, muy compleja, que es larga y que, bueno, pues que no siempre es sencilla llevarla a cabo. Entonces, este es un primer subhito. Y otro hito también importante que hemos logrado dentro de que esa financiación es pasar lo que se denominan las due diligence. Las due diligence son procesos donde también un ejército técnico entra en detalle, ya no solamente a nivel normativo, sino que entra en detalle precisamente para decirle al banco, oiga, este proyecto es un proyecto viable, tanto técnica como económicamente hablando, y va a poder generar los retornos de la inversión para pagar la deuda que estamos contrayendo con el banco. Entonces, eso es un proceso muy complejo donde os podéis imaginar, o sea, ningún banco o ninguna entidad financiera de cierta talla pues quiere entrar en proyectos que evidentemente pues no solamente no puedan financiarse, sino que incumplan que tengan potencialidad de incumplir cualquier tipo de normativa, ¿no? O sea, alrededor de esto, el concepto de sostenibilidad que todas las plantas llevan, no solamente lleva parejo lo que es la propia huella de carbono del gas, sino que lleva parejo, pues te diría que desde la sostenibilidad de las materias primas, es decir, y cuando hablo de sostenibilidad no es solamente una sostenibilidad verde a nivel ambiental, sino que hay, no sé, por ejemplo, a nosotros nos miran que si introducimos, me atreveré a decir, un residuo o paja de cereal, que en ese campo de cereal se respetan los derechos humanos, los derechos de los niños o las cuotas de seguridad de los trabajadores que hay, ¿no? Por decir, de la seguridad social me refiero, ¿no? Entonces, toda esa maraña de análisis normativo acaba aterrizándose en un informe de due diligence bueno, pues que hemos superado con muy buena nota y que sobre todo nos da la garantía de que estamos haciendo un trabajo muy bien hecho. Entonces, esto yo me atrevería a decir que es la nota, vamos a decir, o el hito fundamental que yo creo que nos habíamos marcado y que para nosotros ha sido una gran alegría. Y luego, pues bueno, pues hemos también hemos conseguido también completar todo lo que es la línea de I+D. Nosotros, como te comentaba antes, Yolanda, esto es un negocio que de alguna manera, pues bueno, quien lo hace en su gran parte son microorganismos.
Con lo cual, esto no es una planta que le das un botón y se enciende y le das otra vez al mismo botón y se apaga. Esto no funciona así, sino que hay una inercia, son microorganismos que empiezan a hacer un proceso de digestión y que tiene una inercia enorme. Entonces, entender cómo funciona esa biología dentro del digestor, un ecosistema muy complejo, pues es clave para tener tranquilidad de que vamos a conseguir pues los objetivos tanto de producción de biometano como de tratamiento y conseguir, vamos a decir, más que tratamiento, de alcanzar los compromisos que adquirimos con los proveedores de materia prima, que muchas veces lo que tienen es un problema. Es decir, cuando nosotros adquirimos vamos a decir, el compromiso de tratamiento de un purín, de un estiércol, de una gallinaza o de un residuo que puede tener una industria agroalimentaria, tenemos que estar muy seguros de que si estamos diciendo que vamos a poderles tratar 3.000 toneladas al año, tienen que ser 3.000 toneladas al año. Porque si solo podemos tratar 1.000, porque hay algún problema, pues os podéis imaginar que incumplimos los compromisos. Entonces, tener la biología y que nuestro departamento de I+D tenga la biología muy controlada y entienda muy bien cómo funciona todas esas parámetros para generar un proceso de digestión aerobia dentro de los digestores, pues ha sido otro hito que le demos al departamento y al esfuerzo de la gente de I+D, un equipo de biólogos y bioquímicos trabajando en pro de todo esto. Y eso yo me atrevería a decir, Yolanda, que son los hitos más importantes que hemos alcanzado este año. Pues hablando de I+D, ¿hay alguna tecnología emergente que estéis explorando? Sí, bueno, a ver, o sea, el mundo del biometano, o mejor dicho, el mundo del biogás es una tecnología que cuenta con más de un siglo de antigüedad, ¿no? Creo que la primera planta es una planta que se implanta en UK en el año 1914, si no voy mal, ¿no? Es decir, ya contamos con una tecnología muy madura, ¿no? Pero fíjate que en realidad el proceso puramente tecnológico o puramente biológico que ocurre en un proceso de digestión aerobia es un proceso que lleva miles de millones de años. Es decir, la producción de gas, la producción de metano, muchas veces todo ese metano se ha producido en residuos de origen fósil, pues hace cientos de millones de años. Entonces, esa tecnología es una tecnología muy madura. Es verdad que luego la filtración con lo que se denomina el upgrading de ese biogás para eliminar las partículas que no nos interesan o los gases que no nos interesan y además separar el metano del CO2, que es los principales componentes del biogás, también es una tecnología que cuenta ya con décadas de antigüedad, ¿no? Y de madurez, con lo cual son tecnologías muy maduras. Ahora bien, ¿qué pasa? Que alrededor de todo esto pues hay algunas posibilidades de valorización de otras corrientes. Fundamentalmente es el CO2. El CO2 es un CO2 de origen biológico, porque es un CO2 que cuenta vamos a decir, emisiones netas, que se produce en el proceso de digestión anaerobia y que pues, puede tener múltiples aplicaciones. Y algunas de ellas son las que estamos explorando con algunos socios para lo que es la producción de lo que se denominan e-fuels, es decir, fueles sintéticos que son necesarios para que vuele un avión sin emisiones, que a día de hoy solamente quemando un hidrocarburo lo puede conseguir. Ahora, la tecnología para que un avión vuele con electricidad o con solar es muy, muy complicado. ¿Vale? No existe. Entonces es necesario tener este tipo de e-fuels. Y eso es una tecnología que estamos explorando para nuestras plantas. Ya conocemos qué es lo que queremos hacer, ya lo tramitamos dentro de nuestros permisos. Pero bueno, todavía queda mucho camino por andar a nivel de tecnólogos y demás. Esta es una cosa que es muy interesante. Y luego hay otra cosa que es ya pura y más de, al final, Yolanda, dentro de un digestor, el digestor, yo, vamos, no lo he comentado, pero yo soy biólogo de profesión, biotecnólogo, pues bueno, he estado años dedicados a la investigación a nivel microbiológico y bioquímico.
Y una de las cosas que ocurren dentro de un digestor aparece un ecosistema pues muy complejo de microorganismos, ¿no? Todos trabajando al unísono, ¿no? Eh, pero es cierto que hay muchas rutas metabólicas que se desconocen, ¿no? Y encontrar cuál es la mezcla perfecta, las condiciones perfectas de operación para optimizar y ganar eficiencia en el proceso, pues es algo que todavía está casi en etapas muy tempranas, ¿no? Y ahí lo que pretendemos, verdad que son proyectos todavía a largo recorrido, pero son posibilidades o aparecen posibilidades, la ciencia nos da herramientas como la proteómica o la genómica para entender mejor lo que sucede y ser capaz, a través de la inteligencia artificial, de generar las mejores condiciones, tanto de mezcla de sustratos como de condiciones de operación, es decir, esencialmente agitación, temperatura, pH, eh, nutrientes, ¿cuál es la mejor combinación para maximizar todo lo que es el proceso de digestión aerobia? Esto, como te puedes imaginar, está sujeto a bueno, pues un estricto control de patentes y de un proceso, vamos a decir, de medio recorrido, que bueno, estamos muy ilusionados, yo personalmente, con lanzarlo en cuanto el día a día también nos libere un poco. Pero sí, eso es las grandes líneas que estamos investigando. Luego hay cosas un poco más mundanas, ¿no? Desde los separadores sólido-líquidos hasta, bueno, pues todo lo que es el tratamiento, las mejores tecnologías a nivel, por ejemplo, de agitación o de gasómetros o de cubiertas de balsas, ¿no? Todo esto, al final, pues es un explorar de manera permanente cuál es la mejor opción tecnológica. Muy interesante eso que has comentado. Últimamente ya he conocido a 2 empresas que se dedican a eso, a optimizar, en las mezclas, ¿vale? Para optimizar la producción de biogás, y precisamente entrevistamos a una empresa de Alicante, Calpech, que utiliza nanopartículas de hierro. Sí, Y sí, me las flip nanopartículas de hierro es algo que está muy, vamos a decir, explorado. Los resultados son buenos, pero yo creo que hay que ir o sea, totalmente de acuerdo, Yolanda, pero creo que a día de hoy la ciencia nos da cierta capacidad, o sea, unir técnicas de biología molecular junto con la inteligencia artificial y ciertos modelos matemáticos nos puede dar soluciones mucho más complejas y muy interesantes. Es verdad que, bueno, para eso también es necesario desarrollar un cierto nivel de, vamos a decir, de potencia en I+D, incluso buscar algo de financiación, porque no son baratos estos estudios. Lo bueno que tenemos en la empresa es que el conocimiento y el equipo lo tenemos, es decir, no somos un desarrollador al uso, sino que entendemos que somos capaces de generar valor un poco más allá de la simple promoción y operación de plantas de biometano. Pues Darío, el tema me interesa. No sabía que eras biotecnólogo. ¿Qué te parece si dentro de un tiempo volvemos a hablar y en una segunda entrevista enfocamos el tema solo en eso? ¿Qué te parecería? Encantado, encantado. Yo, Es que, o sea, soy un apasionado de ello. De hecho, mira, Yolanda, yo ya te digo, esta es mi formación. Después de eso, yo, bueno, me dediqué a lo que es la I+D, tanto desde el punto de vista microbiológico y de lo que se llamaba drug discovery, ¿no? Para lo que es sistema nervioso central, con distintas técnicas de biología celular y molecular. Y de ahí luego pasé a lo que es el mundo de algo que también tiene mucho que ver, ¿no? Con todo esto, ¿no? Que es el mundo de la medicina preventiva y la epidemiología, ¿no? Que es algo que también es una gran preocupación que le afecta o que llega a mucha gente de, oye, estas plantas si son buenas, se pueden producir cánceres o enfermedades cardiorrespiratorias o similares, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que más me preocupaba era el cambio climático. Y entonces me fui al mundo de la energía y desde entonces pues llevo 20 años trabajando en gestión energética, eficiencia energética, cambio climático y energías renovables, ¿no? Y fruto de todo ese, vamos a decir, mare magnum alrededor de esto que te he contado,
Pues he acabado ya desde hace años en el biometano, que para mí es una de las, no sé si decir, la cuadratura del círculo en cuanto a lo que son soluciones para integrar, pues eso es, economía circular, eficiencia energética, renovables, sector primario y demás. Con lo cual, te puedes imaginar que es un mundo en el que me siento muy, muy a gusto y muy confortable. Pues no hablemos más. Te contactaré otra vez en 2026. O sea, nada, de aquí Dentro a de nada, dentro de nada, sí. cuando pase enero y centraremos y haremos una entrevista solo de este tema, porque a mí me resulta también apasionante, que lo sepas. Y en cuanto has dicho que eres biotecnólogo y que estudias los bichitos y bueno, todo lo que has dicho de tu historial, y tu currículum, eso me interesa. Pues Bueno, fenomenal, encantado de estar. pues sí. Cambiemos de tercio. Darío, muchos profesionales del sector energético consideran que el biogás y el biometano es una tecnología puente, por decirlo de alguna manera, y otros que es una solución definitiva dentro de la economía circular. Desde tu experiencia, ¿vale? Según tu trayectoria y tu visión técnica, ¿tú cómo definirías el papel del biometano en el mix energético español de aquí a 2030, 2040? Bueno, para mí, Yolanda, bueno, me gustaría o tendría que escuchar un poco el por qué la denominan como puente. Pero yo creo que es un error. Y te explico por qué desde mi punto de vista. Es verdad que el boom que hay actualmente del biometano, pues viene un poco derivado, pues bueno, de la situación hipercompleja de lo que es el sector energético de los últimos, me atrevería a decir, 3, 4 años, desde la guerra de Ucrania, el REPowerEU, pues todo lo que es el contexto de la Unión Europea para el cumplimiento de los compromisos de París, incluso pues bueno, de donde se establecen los distintos objetivos dentro del PNIEC para el desarrollo de el biometano, entre otras energías, ¿no? Pero para mí esa visión creo que es un poco equivocada. Y te explico por qué. Porque al final el biometano viene a responder una pregunta o viene a responder o a dar solución a un problema que esencialmente surge en el sector primario, básicamente. Es decir, cómo se gestionan los purines en España. ¿Cómo se gestiona el exceso de nitratos y nitritos que tenemos en algunas zonas tensionadas? ¿Cómo se gestionan alperujos? ¿Cómo se gestionan distintos residuos de lo que es la industria agroalimentaria, de las cuales España es una potencia europea? ¿Cómo se gestionan las quemas de matas de tomate, de mata de arroz, de mata de cereal, de maíz, etcétera, etcétera? Esto, a lo mejor en las ciudades no nos damos cuenta, pero es una problemática. Es una problemática que estrangula toda esa normativa, vamos a decir, del sector primario. Por otro lado, muy entendible si queremos embarcarnos en esa lucha contra el cambio climático y a la gestión de los espacios naturales, etcétera, etcétera. Pero hay que dar solución. Y esto es una tecnología que viene a dar solución a este tipo de problemáticas. Con lo cual, es verdad que si lo viéramos simplemente, a lo mejor, como una energía más, pues bueno, podría llegar a entenderse algo así. Pero es que si no, estaríamos dejando cojo a buena parte de esta problemática que comento. Esto es por un lado. Y luego, por otro lado, también se ha hablado mucho de hacia dónde va lo que es la transición energética, ¿no? Al final hay algunos usos, o parece que hay una tendencia clara y muy evidente hacia la descarbonización a través de la electrificación. Y eso, pues, es una tendencia pues que estamos viendo en los últimos años a través de de ciertas tecnologías, es decir, cómo somos capaces de producir ciertas temperaturas mediante electricidad. Y ahí la bomba de calor, pues está llamada a ser una de las reinas o de las tecnologías que van a permitir claramente electrificar muchos de estos consumos térmicos. El problema es que hay una cierta limitación tecnológica
por encima de ciertas temperaturas. Es decir, cuando estamos hablando de un horno de cocción de un ladrillo o un horno de cocción de una baldosa o la producción de a lo mejor de cemento o que vuele un avión o algunas otras tecnologías, no existe la posibilidad de electrificar. No todo es electrificable. No todo es electrificable. Si hablamos del sector residencial no es ningún problema. O sea, tener una aerotermia es fantástico, funciona muy bien y yo creo que ahí puede hacerse un cambio masivo, ¿no? Tecnológico. Pero el gas va a ser muy difícil producir calor por encima de ciertas temperaturas, estoy hablando de 150, 200 grados, incluso menos, si no tenemos gas, si no tenemos un proceso de combustión. Y ahí el hidrógeno había sido el llamado o la tecnología llamada a hacer todo esto. El problema es que el hidrógeno todavía tiene un cierto recorrido en determinados quemadores, en determinados procesos industriales que todavía no tienen unos recorridos tecnológicos que a los que todavía no se ha llegado. Entonces ahí el gas es una herramienta imprescindible para, para dar una solución de descarbonización a estas empresas, ¿vale? Y ahí es donde aparece el biometano, donde yo creo que pues juega un papel clave. Si a eso le sumamos una de las patas clave de lo que es la seguridad del suministro, la independencia energética, pues es fundamental, porque estamos maximizando u optimizando la infraestructura que ya tenemos. España es un país con un nivel de gasificación, pues yo creo que elevado y muy bueno. Am, y si encima lo combinamos con un sector primario al que hay que darle una solución de sus residuos, pues te puedes imaginar que la respuesta al biometano es muy, muy evidente. Con lo cual, a 2030, a 2040, pues yo sinceramente, Yolanda, yo creo que el biometano ha venido para quedarse, de manera muy evidente, porque es que si no, no podríamos estar dando, salvo que digamos, oye, en España vamos a dejar de ser una potencia en sector primario. Bueno, pues eso sería otra cosa. Pero es que a día de hoy eso, yo creo que España está íntimamente ligada al sector primario, un sector primario que por otro lado, pues yo trabajo muchísimo con ellos, eh, tiene un nivel de tecnificación cada vez mayor y cada vez hacen las cosas mejor, ¿no? Y entonces, yo sinceramente creo que el sector primario va a estar en España como un sector potente, muy asociado a todo lo que es la industria agroalimentaria, que evidentemente también bebe de esos productos que vienen de nuestra tierra, de nuestras granjas, de nuestros campos, y que, sin lugar a dudas, hay que darles todo este tipo de soluciones. Si a eso le sumamos lo que te contaba de independencia energética y, y de, y de necesidad de seguir gasificando con el fin de dar solución a industrias con altos procesos o con necesidad de procesos térmicos de temperaturas elevadas, pues yo creo que al biometano le queda un camino dorado en España para los próximos, no sé, te diría 30, 40 años, sin igual a dudas. Darío, qué bien has explicado, qué clarito has dejado el papel de los gases renovables en el mix energético, que es una cosa que yo suelo hacer mucho hincapié y pregunto mucho. Bueno, me ha parecido magnífica la forma en la que lo has desarrollado. Desde luego, al que le queden dudas, haré un clip solo con Bueno, ello. yo encantado. ¿Sabes lo que pasa también? Que hay una cosa que muchas veces bueno, el regulador, a lo mejor a veces se olvida, y es que yo soy partidario, o sea, creo que para descarbonizar hay que pisar planta y entender los problemas del industrial. En España hay provincias, como puede ser, por ejemplo, la provincia de Castellón, con un altísimo consumo de gas, fundamentalmente procedente de las empresas azulejeras. A toda esta gente, a todo ese sector, hay que darle una solución. Y a día de hoy, y estoy convencido que desde el sector, que es un sector profundamente innovador, están trabajando en este tipo de soluciones de descarbonización muy asociadas, pues a lo mejor al hidrógeno, pero a día de hoy yo creo que el gas natural tiene una respuesta casi casi incuestionable. Entonces, cuando visitas mucha industria, cuando estás entendiendo los problemas y cómo descarbonizar una industria, pues
Bueno, en algunos casos es que es muy complicado llegar a trabajar con biomasas o con e-boilers porque no van a dar la capacidad que da el combustionar un hidrocarburo como es el gas. Pues mira, al hilo de esto, Darío, de descarbonizar sectores difíciles, la Unión Europea sitúa el biometano como una de las mejores tecnologías, como bien has comentado. ¿Por qué crees que en España sigue existiendo tanto desconocimiento e incluso rechazo? El desconocimiento trae rechazo. O sea, ¿cómo que solo tenemos aquí 17 plantas operativas registradas de biometano y en Europa hay 1.600 y subiendo, casi 1.700? Bueno, yo creo que hay varios elementos. O sea, el por qué tenemos tan pocas plantas, para mí claramente responde bueno, pues a una falta de desarrollo normativo cuando había que haberlo desarrollado. Pero también a una realidad energética. España, de manera tradicional, pues ha tenido una capacidad de gasificación elevada, porque si bien, pues igual que media Europa, pues no contábamos con gas, es verdad que nuestra situación geográfica, pues ha impedido el tener tubos muy evidentes de donde tener gas. Es verdad que siempre hemos tenido los tubos que hemos tenido procedentes del norte de África, pero es verdad que los grandes tubos y la gran importación de gas procedente esencialmente de Rusia, de Oriente, pues ha sido algo que nos ha obligado a desarrollar centrales de regasificación y eso nos ha permitido pues pivotar muy bien entre un suministrador u otro. ¿Eso a qué ha llevado? Pues a que el miedo a un corte de suministro sea más limitado. Al final, ya lo vivimos con la crisis del gas en Ucrania y con Rusia. Países como Alemania han tenido o han vivido a expensas casi de un proveedor que dijera por aquí o por allá, ¿no? Y entonces, eso yo creo que de manera histórica ha hecho que no tuviéramos esa necesidad de desarrollar este tipo de instalaciones. Eso por un lado. Pero luego es que, en cierto modo, como te comentaba, pues no hemos tenido un desarrollo normativo, es decir, las garantías de origen son muy recientes en España y eso pues ha condicionado muchísimo pues todo lo que es bueno, pues el poder desarrollar proyectos de inyección de gas. Y por otro lado, bueno, pues de alguna manera no contábamos con todo lo que es el marco normativo que sí que ha habido que desarrollar en el momento en el que Bruselas pues le ha dicho en el REPowerEU a todo el mundo, oiga, pónganse las pilas con esto, porque entendemos que ser independientes energéticamente es, o sea, redunda en lo que es la soberanía europea, ¿no? Entonces, eso, sin lugar a dudas, ha sido el pistoletazo de salida. Más allá de lo que es ese rechazo, o sea, esto yo creo que es la explicación de por qué tenemos este número de plantas. El rechazo luego viene un poco de que, o por el lado de que, bueno, pues hay un desconocimiento, evidentemente, si solo contamos con, tú lo has comentado, pues con esas pocas instalaciones, pues evidentemente la gente se asusta, no sabe lo que es, oye, esto, cómo funciona, esto es malo para la salud, no, en qué consiste y demás, ¿no? Entonces, es normal que sea necesario explicar y volver a explicar. Y ahí yo creo que las administraciones públicas juegan un papel muy importante, porque ahora mismo lo que están haciendo es dejándonos a los promotores a que seamos los únicos que tengamos que explicar. Y yo creo que eso no solamente corresponde al promotor, sino que corresponde también a la propia administración. Es decir, dar tranquilidad, dar seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico recoge la normativa y las garantías suficientes para que nadie piense que si tiene una planta de biometano a 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros no se va a morir o sus hijos no van a tener enfermedades cardiorrespiratorias, pues evidentemente es fundamental. Es fundamental, porque la credibilidad, como no puede ser de otra manera, y la potencia que tienen ciertas instituciones del Estado, pues no la podemos tener los promotores. Eh, y luego, pues hay una cosa que también es fundamental, Yolanda, y es que en un entorno industrial,
las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. Entonces, necesitamos que los ejemplos de plantas que ya existían, porque aquí es verdad que muchas veces la gente confunde biogás con biometano. Y si bien has comentado que en España tenemos, pues no sé, 15 plantas de biometano funcionando, sí que es verdad que de manera histórica a lo mejor hemos tenido 200 o 300 plantas, no te sé decir con exactitud el número, de biogás, donde se producía el biogás esencialmente para cogenerarlo y producir electricidad o producir simplemente calor, ¿vale? Y con esto hay que explicarlo muy bien, porque hay muchas poblaciones que llevan conviviendo con plantas de biogás y no se enteran. Y te pongo un ejemplo, ¿eh? El propio canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid tiene digestores anaerobios que se han montado en las grandes depuradoras del canal de Isabel II, el gestor del agua, de depuradoras, estaciones potabilizadoras y demás, básicamente para eliminar los olores de los fangos de las propias depuradoras. Entonces, llevamos mucho tiempo conviviendo con esto y la gente, pues a lo mejor se pierde o no termina de entender muy bien por qué. Yo, por ejemplo, otro ejemplo que pongo mucho es el Pozo, un ejemplo en Murcia de industria de carácter nacional que apuesta por la innovación y demás. Desde hace mucho tiempo, se ve desde la carretera, implantó un digestor anaerobio. ¿Para qué? Bueno, pues para tratar una parte importante de sus residuos de manera que potenciase la economía circular. No es raro ver otro tipo de industrias, como pueden ser papeleras o industrias del sector agroalimentario, que cuentan con este tipo de instalaciones. Es decir, llevan mucho tiempo conviviendo con nosotros. Y en la gran mayoría de los casos, las cosas se hacen de manera excelente y bien hecho. Pero es verdad que contamos con algunos ejemplos que no se han gestionado de manera adecuada y eso, pues, en fin, basta un solo caso para que parezca que todo el sector es culpable de los males del sector primario cuando no es así. Pues coincido totalmente, Darío. Si has escuchado alguno de mis podcasts, este tema lo he sacado ya en varios de ellos, que no me Claro, parece justo ni responsable lo que se está haciendo y es tratar a todas las plantas de biogás por igual, cuando precisamente no hay dos iguales. Y por una mala praxis, pues ya es suficiente. Se agarran a ella y una que huele o una que tiene algún fallo de seguridad, ya todas van a ser así. Es muy claro, injusto, es muy claro, injusto. Pues, ¿por claro. qué no? Me gustaría preguntarte, si te parece bien ahora, Darío, que nos contaras qué pasa con Mengíbar. ¿Qué ha pasado con ese caso, con ese proyecto? Bueno, Mengíbar es un proyecto donde, bueno, damos los pasos que tanto la administración pública local como la administración pública regional nos solicitan con total transparencia. Es decir, incluso sacamos notas de prensa previo a, pues bueno, cuando el proyecto comienza, cuando vamos avanzando, cuando metemos permisos, etcétera. Es decir, la población y no, o sea, no hemos querido ocultar nada. Damos las charlas, nos hemos sentado con cooperativas, nos hemos sentado con industriales, nos hemos sentado con la oposición, nos hemos sentado, es decir, con lo que un manual de buenas prácticas podría decir, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, bueno, pues ese rechazo basado esencialmente en una parte importante de desconocimiento, yo oigo escuchar oigo en redes sociales y leo algunas opiniones donde dicen, pues no sé, cosas como que en Europa las plantas son muy pequeñas y son a nivel local. Oiga, mire usted, no es así. No es así. En países como Dinamarca hay plantas de más de medio millón de toneladas. Medio millón de toneladas, Yolanda, 5 veces más de lo que nosotros pretendemos hacer en el municipio, ¿no? Es decir, no es así. Hay sitios donde la tecnología nos permite ir a plantas de gran volumen para bueno, pues desarrollar este tipo de plantas sin molestias, etcétera. He leído también y he escuchado que, bueno, pues que estas plantas producen cáncer, producen cefaleas, producen menstruación temprana de las niñas, producen, es decir, un elenco de enfermedades cuando
Yo he rebuscado, he puesto a nuestro departamento I+D a hacer reviews científicos de todo lo que he publicado. Hemos revisado te diría, más de 20 papers con distintas referencias. Hemos buscado, hemos preguntado, nos hemos ido a la Agencia Europea del Medio Ambiente, nos hemos ido a Bruselas. Es decir, hemos entendido los efectos sobre la salud, todo esto. Y lo único que hemos encontrado son efectos nocivos esencialmente para los trabajadores en caso de accidente industrial, pero como podría ocurrir con muchas instalaciones industriales, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es decir, oye, una gasolinera, ¿no? Una gasolinera, si no ocurre nada, pues hombre, oiga, es que todo el mundo estamos acostumbrados a repostar, las gasolineras están en muchos núcleos de población, entrando, saliendo, etcétera, etcétera. Ahora bien, póngase usted a respirar los gases que proceden de un depósito de gasolina. Póngase usted a respirar eso. Póngase usted a respirar los gases que proceden de un tubo de escape. O póngase usted a menos de 10 metros o de 20 o de 30 de una explosión de una gasolinera, que las hay y las ha habido. O de cualquier industria química. O de cualquier industria química. Entonces, en general, por supuesto, un entorno industrial requiere de la excelencia y por eso precisamente lo que comentamos al principio, Yolanda, que cuando una instalación, los permisos de una instalación de estas características se ponen encima de la mesa de la administración, en este caso industria o protección civil, miran muy en detalle todas las características y exigen la máxima protección y la máxima seguridad, no solamente para la ciudadanía y el medio ambiente, sino también para los propios trabajadores de la planta, ¿no? Y de hecho, nosotros como industrial, los promotores, tenemos una responsabilidad penal en caso de omisión de todo lo que son, pues bueno, la distinta normativa de seguridad industrial y de protección de riesgos laborales, sin lugar a dudas. Entonces, cuando hacemos toda esa revisión bibliográfica, no encontramos evidencia de lo que se dice, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que pasa es, claro, eso genera Perdona, mucho perdona miedo y que te mucho terror. interrumpa, Darío. Sí. Entonces, el informe que ha presentado Fernando Valladares del CSIC. Bueno, a ver, Fernando, que es un gran divulgador, a ver, aquí hay una cosa que también a mí me gustaría dejar clara. O sea, yo creo que es importante. En España gozamos de instituciones con una capacidad científica, con especialistas en distintas materias. Poner un CSIC, oiga, el CSIC tiene, no sé, me atreveré a decir, un centenar de instituciones en ámbitos muy diferentes, desde el geológico y minero hasta el astronómico o el de ciencias naturales. Entonces, esto es lo primero a poner. Fernando es un gran divulgador, es un gran ecólogo, centrado en la fisiología vegetal y la ecología y los ecosistemas, pero yo personalmente discrepo el que pueda, o sea, en España contamos con mucho mejores especialistas en lo que es el campo de la tecnología, la seguridad industrial de plantas de digestión anaerobia. Yo, a poco que hemos encontrado gente muy buena en la Universidad de Córdoba, en la Politécnica de Cataluña, en la Universidad de Jaén, etc. Esto es el primer caso. Cuando yo he leído el informe, que en realidad no es un informe, es una carta de Fernando, nombrando algunos estudios como el de Tamburini et al. O el de Stoleka, yo los he compartido con algunos colegas, en algunos de ellos, como por ejemplo el señor Xavier Flotat, de la Politécnica, donde lo que hemos visto es que, oiga, es que estamos hablando de instalaciones que no son de biometano, estamos hablando con biorefinerías, estamos hablando de otro tipo de instalaciones donde los investigadores lo han cogido como referencia porque la metodología utilizada es la adecuada. A nadie se le escapa que respirar biogás es potencialmente mortal. Pero claro, como de la misma manera que respirar el gas de un tubo de escape también lo es, por supuesto. Pero qué cosas, ¿no? Entonces, esa descripción de lo que es un gas y los efectos que tiene el CO2, el monóxido o el sulfídrico,
me parece que es sacar las cosas de contexto, porque en una planta de biometano o de biogás, el biogás no debe escaparse. Y hay múltiples sistemas para que no se escape, porque es que si no yo perdería dinero. ¿Me explico? Ese es el primero. Pero es que en el review que también hace de Stoleka et al, realmente de lo que se está hablando es de la potencial afección a la salud humana en caso de accidente a 10, 20 y 30 metros. A 10, 20 y 30 metros de Holanda. Es decir, no estamos hablando, es decir, no hablamos de cómo eso afecta a las poblaciones aledañas. No hablamos de eso. Es más, Yolanda, ¿a alguien se le pasa por la cabeza que siendo algo tan dañino para la salud humana, en Europa Ahí las has dado, existan plantas? ahí las has dado. Claro, existan plantas. Yo he visto plantas en Italia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, grandes y pequeñas. Las he visto de 30.000 toneladas, las he visto de 200.000 y las he visto de 500.000. ¿A alguien se le ocurre que se podrían estar, que la legislación permitiera montar este tipo de plantas a 100, 250 metros de la población? ¿De verdad? Cuando, ¿cómo es posible que Bruselas esté potenciando esto de hurry up, vamos, vamos, rápido, rápido, que esto hay que implantarlo ya, teniendo detrás a la Agencia Europea del Medio Ambiente mm, y sin haber un informe de que esto es... O sea, es que esto es una barbaridad. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser así? Es una cosa. El problema es que yo entiendo que se puedan utilizar ciertos argumentos de intereses personales e ideológicos, en pro de fomentar esto, pero creo que está sacado de contexto. ¿Vale? Creo que está totalmente sacado de contexto. Y la ciencia acabará diciendo, porque es verdad que yo creo que el informe de Fernando fue el primero, o la carta, que no es un informe, es la primera, y sinceramente yo creo que detrás están viniendo pues un elenco de gente que lleva décadas y que yo creo que hay que respetar el trabajo de estos excelentes profesionales, trabajando en plantas de digestión anaerobia, en instituciones también como el CSIC, universidades, centros tecnológicos, y cuyo trabajo de décadas, reitero, que no es la especialización de Fernando, pues bueno, dan como resultado pues que estas plantas no tienen esos niveles de peligrosidad. Y por poner un ejemplo de esos profesionales, hace 2 semanas, no llega, creo que fue la semana pasada, entrevistamos a Xavier Flotats, que es una gozada. Claro. Es un Sí, verdadero placer escuchar a este señor que porque lleva es un experto, es que lleva es toda la vida exacta trabajando en esto. es que sabe Toda la tanto. vida, toda la vida, toda la vida. Yo no tendría ninguna duda de a quién tendría que consultarle si necesito entender el impacto del cambio climático en el crecimiento radicular o foliar. Pero en el impacto sobre la salud de una planta de biometano, pues mire, no es el mejor especialista. Pues bueno, Darío, tengo aquí una lista de preguntas que me hubiera gustado hacerte, pero claro, no podemos extender mucho el podcast, que los podcasts muy largos no los escucha nadie. Voy a tener que hacerte ya la última pregunta que le hago a todos nuestros entrevistados y entrevistadas. Aprovecha, ¿eh? Que vamos a partirla en dos, ¿vale? La última pregunta es siempre que qué mensaje te gustaría trasladar a los oyentes, ¿vale? A la población en general, a cualquier persona que nos escuche y que no entienda de estos temas. Pero antes de eso, puedes hacer una primera parte. ¿Qué le dirías a un vecino, agricultor o concejal que tenga dudas o temor ante un proyecto de biogás barra biometano? Porque al fin y al cabo los meten todo en el mismo saco. Ya. Bueno, yo lo primero que les diría es que busquen información veraz y contrastada. Al final, no solo en el ámbito del biometano, Yolanda, y tú como profesional de la comunicación, estoy seguro que estás acostumbrada en el día a día a fregar con estos, eh, con estos, Los bulos y la con estos desinformación. bulos y con las desinformaciones. Y al final tenemos que replantearnos y que pensar muy bien por qué una persona o un youtuber tiene más credibilidad que un rector de una universidad que lleva
décadas de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que les diría. Fijaos bien en las fuentes, quién es. Yo entiendo que a lo mejor la ciudadanía pueda desconfiar de un promotor, porque, hombre, ¿qué va a decir un promotor de su proyecto, no? Evidentemente, ¿no? Pero que acuda a los técnicos, que los hay, de las distintas administraciones públicas, excelentes profesionales que velan y que son auténticos especialistas en las distintas áreas que se examinan en una autorización ambiental integrada de estas características. Esto es lo primero que le diría. Pero es que además tenemos grandes especialistas en el mundo de la investigación y de la tecnología. Tenemos institutos tecnológicos, como puede ser el CIEMAT, tenemos institutos de investigación asociadas a este tipo de plantas, tenemos multitud de casos, he comentado antes, por ejemplo, el del canal Isabel II. Oiga, diríjanse a todos estos porque les van a contar realmente cuáles son las implicaciones. Y en esas fuentes desinteresadas, pues yo creo que encontrarán tranquilidad y encontrarán respuestas claves. Esto es lo primero que les diría. Y lo segundo que les diría es que también sean capaces de entender tecnológicamente, y yo entiendo que es una cuestión difícil, porque sí que hay cosas importantes que exigirles a los promotores. Sí que hay que exigirles bien que las rutas estén bien planificadas. Sí que hay que exigirles bien que la planta disponga de sistemas de seguridad a nivel de olores. Descargas en abierto no hay que permitirlas. Descargas tienen que ser en cerrado. Todo lo que son atmósferas con cierto nivel de control para eliminación de posibles molestias por olores. Es decir, hay una serie de medidas que hay que exigir a los promotores para que todos los proyectos sean excelentes y de alguna manera, pues bueno, tengan todo ese nivel de seguridad y den esa tranquilidad a la población, de cuidado de, por supuesto, de su salud y del medio ambiente, por supuestísimo. Y ahora, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a los oyentes, al ciudadano de a pie? O sea, a mi vecina del quinto, ¿vale? Que no tiene una planta de biogás cerca, ¿qué mensaje te gustaría trasladar? Pero también escucha cosas y ya se está poniendo un poco eh, en contra. Bueno, reitero, Yolanda, o sea, que se informen en los canales adecuados. Yo sé que eso es difícil porque el algoritmo nos tiene a todos constreñidos y manipulados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero los hay, ¿no? Que busque esas fuentes de calidad, que entienda bien las implicaciones, que exija transparencia, que exija a promotores que le cuenten una y otra vez. Mira, una cosa que hago, un ejercicio que hacemos, Yolanda, que a mí es una de mis grandes frustraciones. Nosotros en todos los proyectos habilitamos un canal de WhatsApp y una serie de, no sé si decir, de canales de comunicación, a través Mm, de mail, a través de mm. páginas web y demás, es que la gente no las utiliza, no es capaz de utilizarla. A lo mejor las utiliza porque dicen, oye, ¿qué me va a contar el promotor? Vayan entonces a la ciencia. La ciencia siempre tiene la respuesta, Yolanda, siempre. Y si no está muy, muy próxima de tenerla. Entonces, que acudan a los verdaderos profesionales independientes, científicos, que les van a decir cuáles son las implicaciones y dónde y qué es lo que tienen que solicitarle a los promotores para tener al lado en su municipio un proyecto seguro, bueno para su sector primario, bueno para ellos, de control de, pues ya te digo, de esa solución que el sector primario necesita. Pues Darío, con estas palabras, con este par de mensajes contundentes, vamos a dar por terminado la entrevista de hoy, el podcast de hoy. Quiero agradecerte esta conversación y que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Me ha parecido muy, muy interesante, muy enriquecedora. La transición energética necesita empresas que, como Naturmed, combinen tecnología, sostenibilidad y, sobre todo, como has dejado muy claro, respeto por el territorio. La información veraz, los datos y el diálogo son la mejor herramienta para construir confianza. Me reitero, un placer, Darío, un placer. Igualmente, siempre a tu disposición para divulgar, para contar y bueno, pues para transmitir el trabajo que de manera apasionada y de manera
Es decir, con mucho esfuerzo y tesón, pues hacemos en el día a día. Pico y pala decimos aquí. Pico y pala, total. Sí. Habrá segunda parte, ¿eh? Cuento con ello. Encantado, encantado, encantado. Bueno, y a ti que nos escuchas, pues te animo a seguir descubriendo más historias y proyectos, tanto en el podcast como en la plataforma, en garrenovale.com. Suscríbete para no perderte ninguna entrevista o contenido. Síguenos en LinkedIn, Spotify y YouTube. Hasta el próximo episodio. Un saludo y que tengas un feliz día. Adiós, adiós.